Medianoche. Yo le mencionaba de paso al ministro Jackson, porque habló esta tarde respecto del paro y del futuro de Ventanas y del cierre, no ahora, pero en algún momento tiene que venir, es una discusión muy larga. Pero quiero hablar del ministro Jackson por otro hecho, por una reunión que tuvo hoy con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que nos acompaña esta noche. Paulina, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Matías. Entre las crónicas que leí, una decían que firmaron la pipa de la paz. Es así, fue el llamado, entiendo que él lo llamó por teléfono a usted ayer, para que se juntaran, porque hay un roce importante entre él, no el gobierno, entre él y el Partido Socialista o algunos de sus senadores. Es así, ¿no? Indesmentible. Yo creo que hay que valorar la actitud de diálogo que tanto el ministro como nosotros como partido queremos tener. También hablé hoy día con el senador Latorre, futuro presidente de Revolución Democrática, porque van en una lista única, así que tuvimos una muy buena conversación también con él, en el sentido de ir limando asperezas que son propias de cuando uno empieza a trabajar en equipo. Este gobierno lleva poco tiempo instalado, ha habido situaciones complejas que abordar y el ánimo del Partido Socialista y de nuestros parlamentarios en particular y parlamentarias es apoyar los proyectos que tiene el gobierno en el Congreso y así lo han hecho. Los votos de los socialistas han estado con el gobierno. Sí, los votos por las declaraciones han sido muy altisonantes y muy fuertes. No las podemos desmentir, las hemos escuchado, han sido públicas. El senador Durresti, el senador Fidel Espinosa, en particular ellos dos, con el ministro Jackson, insisto, no con el gobierno. Sí, ha habido diferencias. Pusilánime, le han dicho. Ha habido diferencias políticas. Yo creo que los calificativos en un contexto hay que tomarlos. En ese caso se refería el senador Durresti, sí, en relación al proyecto de infraestructura crítica. Sí, creo que hay que entender la situación que se vive en el sur. Tanto el senador Durresti, que es de Valdivia, de la región de los ríos, como el senador Espinosa, que es de la región de los lagos, están dentro de la llamada macrozona sur, donde está el conflicto, donde hay una inseguridad terrible y para ellos no es comprensible que haya parlamentarios que se opongan a que se imponga el Estado de Derecho a través de las herramientas que la Constitución otorga al gobierno, siendo una de ellas el estado de emergencia. Por lo tanto, más allá de las palabras específicas, calificativos, porque palabras sacan palabras al final, ¿cierto? Yo creo que hay un ánimo de colaboración de nuestro partido y también de crítica. La crítica es válida. Yo creo que lo que conversamos hoy día con el ministro Jackson fue en buenos términos. No voy a dar detalles de la conversación porque no corresponde ventilar por televisión, sí, claro, ni por la prensa. Si no hubiese sido un live, sí, no una reunión privada. Pero yo creo que sí hay un ánimo de conversar, de diálogo, que yo valoro y que también nuestros parlamentarios agradecen. Eso, usted habló con el ministro Jackson, me imagino que a la salida o antes conversó con sus senadores, porque de eso se trató la reunión, de limar esas asperezas. Sí, porque mire, al final todos tenemos que tener en vistas el objetivo político que nos une. Por una parte están los objetivos y los proyectos del gobierno, no solo los proyectos de ley, sino que también los proyectos políticos. Y por otra parte está en lo inmediato la campaña por el apruebo, que en nuestro partido es un apruebo, como hemos dicho, sin vacilaciones, sin otro apellido, y que nos tiene que mover en esta diversidad de ambas coaliciones a un trabajo en unidad. Por lo tanto, ese es el ánimo que tenemos hoy día. El Partido Socialista está convocado, está muy activo. Hoy día yo he tenido varias reuniones por Zoom con gente de las regiones. Están ya conformando los comandos unitarios, están mandando las propias personas a hacer material, porque hay una necesidad de salir a explicarle a la ciudadanía cuál es el cambio fundamental que como socialistas creemos que impone esta nueva Constitución, que es el Estado social y democrático de derecho. Entonces, en ese ánimo y que nos une en lo inmediato, creo que es lo que tenemos que trabajar. Usted dice que es de apruebo sin apellidos, pero usted es de las que cree, o su partido, que hay que, una vez que, si se aprueba, que es lo que ustedes pretenden o aspiran, se empiece a trabajar ya en mejorías, porque entre otras cosas el gobierno va a requerir de
de negociar para llegar adelante, porque la Constitución no se instala de un día para otro como quien sube un interruptor. Hay que empezar a negociar leyes, hay que implementarlas, se requerirán negociaciones en el Parlamento. ¿Usted cree que hay cosas que mejorarle a este texto? Hoy estuve con parlamentarios nuestros conversando y me hablaban de que hay 133 leyes que va a haber que dictar en un plazo... Es muy corto. Claro, entonces la verdad es que la tarea es ardua, el tiempo es poco, la responsabilidad es mucha. Y en eso no nos podemos perder. Las coaliciones, los partidos que formamos parte de ambas coaliciones que sustentan el gobierno, tenemos que ser claros en tener una unidad de objetivos y no perdernos en pequeñez. Yo creo que hay que tomar este periodo histórico como lo que es, con altura de mira, con un sentido de país, con una responsabilidad enorme, y en eso estamos trabajando, Matías. Hoy día se produjo no voy a decir una polémica, pero empieza a conversarse nuevamente cada 15 días esta renovación del estado de excepción. Al gobierno se le ha planteado un problema por la izquierda, pero ahora se le produce además por la derecha, porque hoy la UDI ha dicho que un estado de excepción acotado, ellos no votan, completo o no. Entonces puede que no cuente con los votos y el gobierno está jugado por renovarlo. ¿Qué piensa el Partido Socialista? Bueno, yo creo que es una incongruencia más de la derecha, que clamaba antes por el estado de emergencia y ahora amenazan con no votarlo por un término que yo creo que no da cuenta de lo que en realidad se vive en la región. ¿Ustedes son partidarios del Estado de Derecho acotado o completo? Yo creo que el Partido Socialista Pleno. ha votado el estado de excepción como lo ha planteado el gobierno. No tenemos ningún problema con que se vote un estado de excepción amplio. ¿Pero qué preferirían, el amplio? Yo creo que tenemos que ser respetuosos de la evaluación que hacen las ministras de Interior y de Defensa. Hoy día hubo una evaluación al respecto y las Fuerzas Armadas, las policías están en coordinación. Entonces, yo más que poner el acento en el adjetivo, diría que tenemos que apoyar la medida, que tenemos que contar con las herramientas que la Constitución le otorga al presidente de la República y ser respetuosos de eso, porque la verdad, y por eso yo hablaba de la responsabilidad y del sentido de país que tenemos que abordar esto, todos los partidos políticos, todas las fuerzas políticas. No estamos en momentos para que estemos discutiendo por cosas pequeñas. Yo creo que la derecha también se pierde en esto, porque finalmente si va a votar en contra por hacer un gallito con el gobierno o con apruebo dignidad, está perjudicando a la misma gente que dice que protege. ¿Qué cambió de la parte de ustedes? Su rechazo al estado de excepción y la aprobación del estado de excepción. ¿Qué cambió en Chile para que ahora voten a favor y antes votaban en contra? El Partido Socialista ha votado todo este periodo por, pero a me favor refiero del... en el gobierno anterior. Porque, ¿Qué cambió de porque entonces cambian ahora? las condiciones... Antes no era necesario y ahora sí. Yo creo que cambian las condiciones políticas, Matías. Hoy día, la verdad es que yo vi hoy día las cifras entre lo que eran los incendios de camión sin estado de excepción y con estado de excepción, varían drásticamente, de 50 a 6. Son cifras gruesas las que estoy dando porque no las recuerdo exactamente. Sí, se entiende el punto. Entonces, ahora, si usted me pregunta, ¿es normal que quemen 6 camiones en una semana? No. Yo le pregunto, Ah. es que la gente que nos ve en la Araucanía o en la macrozona sur, le cuesta entender a los políticos porque esos argumentos que usted los dio, que yo los vi, dio la ministra Siches, son razonables y uno le cree a la autoridad del país. Pero el ministro de Interior del gobierno del otro sector político, que a las personas afectadas no les importa si es derecha o izquierda, estaban los mismos datos, pero en la entonces oposición decía, no, eso no es verdad, eso no es así. Entonces, ¿qué cambia para que la ciudadanía se acerque a los políticos y digan, las cifras son las cifras, gobierne la derecha o gobierne la izquierda? ¿Se necesita o no se necesita? Yo creo que el Estado que hoy día existe en la macrozona sur, hace necesario que el Estado resguarde la integridad física de las personas que habitan allí. Por lo tanto, se justifica esta medida. No nos gustaría que viviéramos en un estado de excepción permanente. Por algo la Constitución lo consagra como un estado de excepción, su nombre lo indica. Quisiéramos avanzar hacia que la acción de las policías sea mucho más eficiente, más eficaz, que usted ha visto la polémica que tenemos en estos días con la labor eventual de Carabineros y de la inteligencia de Carabineros. Yo creo que esa denuncia que formuló un medio de comunicación es bastante grave. Nosotros como Partido Socialista pedimos que se investigara el
general director de Carabineros hizo una denuncia, como corresponde a un funcionario público que puede estar frente a un eventual hecho ilícito, denunciarlo a la Fiscalía. De ese artículo, ¿cuáles son los hechos que a usted más le preocupan? ¿Qué antecedentes que entrega ese artículo? Me parece que si fuera efectivo que la inteligencia de Carabineros no está entregando la información en forma oportuna e íntegra, comete un delito, eventualmente. Y eso si además, fuese así, pero ¿qué argumentos? Por eso lo digo, nosotros no tenemos más antecedentes, pero sí nos parece que los medios de comunicación también hacen una labor de investigación y que si se puso ese antecedente, yo no puedo dar fe de que ello sea así, pero sí creo que está muy bien lo que hizo el general director de poner los antecedentes en manos de la Fiscalía y que sea la Fiscalía la que investigue en definitiva si existe alguna veracidad. Lo que sí creo que la labor de inteligencia en la macrozona sur es escasa, no es eficiente a la luz de los resultados, no porque yo tenga ninguna otra información, sino porque claramente ahí hay bandas de crimen organizado, hay tráfico de maderas, hay tráfico de drogas, como se ha dicho muchas veces, pero finalmente no vemos resultados en las investigaciones que conduce la Fiscalía y que la Fiscalía es la que decreta las diligencias a las policías. Entonces creo que es importante también esclarecer esa labor de Carabineros, de inteligencia, porque eventualmente podría estar perjudicando las diligencias investigativas y el poco resultado que se muestra en tribunales. Paulina Boano, presidente del Partido Socialista, muchísimas gracias por venir esta noche aquí a Vía Pública. Muchas gracias, Matías. Buenas noches.